Conductismo. El conductismo es una corriente psicológica enfocada en el estudio de leyes que determinan el comportamiento de los animales, incluyendo al ser humano, centrada en el análisis de la conducta de las acciones observables y su entorno. Dicho esto, el comportamiento no depende de fenómenos internos, sino del entorno. Sus principales exponentes son Iván Pavlov. Este afirma que la conducta responde de manera automática a un estímulo aplicado al sujeto. Esto lo denominó conducta respondente. James Watson, considerado el padre del conductismo, argumenta que si repiten eventos similares a los que aparecieron en el momento de una acción previamente reforzada, ésta se repetirá a lo anterior y le denomina estímulos. Esquema estímulo-respuesta o experimento pequeño Albert. El pequeño Albert se le mostró una rata blanca, la cual no le causaba reacción negativa alguna. Después se repitió la situación añadiendo un ruido fuerte golpeando una barra detrás de la cabeza del niño. Después de varias repeticiones, el niño se mostró angustiado ante la rata, sin ya estar el sonido presente. Entre menor sea el espacio de tiempo entre el sujeto y el refuerzo, mejor será la respuesta al estímulo. A esto se le llama estímulo reforzante. E.L. Turdick, el antecesor de la psicología conductista. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo-error y la ley del efecto, siendo esta la teoría del conexionismo, y menciona que, si la acción de una persona o animal es seguida de un refuerzo, es probable que el sujeto repita esta acción u otra similar. El resultado funciona como motivación. B.F. Skinner explica la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas al entorno. Veía a los seres vivos como una tabula rasa, afirmando que a cada individuo al nacer es posible imponerle conductas a través de la enseñanza y el refuerzo. Skinner fue el primero en mencionar la conducta operante. En ella un estímulo no resulta en un tipo específico de acción inmediatamente. La respuesta se dará después del refuerzo. Para Skinner, hay acciones que obtienen un refuerzo, sin un castigo, que el sujeto tratará de evitar, siendo la supresión del refuerzo un refuerzo en sí. El conductismo dice que existen dos factores que determinarán la frecuencia con la que el sujeto realice una acción. A. Principio de éxito. Si el refuerzo es mayor a 0. B. Principio de valor. Es relativo de un esfuerzo en comparación con otro. Interaccionismo simbólico. Es posible encontrar indicios de que esta corriente se ocupa ahora de las ideas del estructuralismo y del postestructuralismo. Esta corriente tiene sus raíces en la Escuela de Chicago. El interaccionalismo simbólico era consistente en formular una teoría empírica fundamentada. El interaccionalismo fue acuñado en 1938 por Herbert Blumer, donde su principal objeto de estudio son los procesos de interacción, ya que estos procesos se basan en la interacción que subraya en el carácter simbólico de la acción social. Mead se convirtió en una figura central de la Escuela de Chicago. Esto fue gracias a que cambió fundamentalmente el planteamiento del problema. Mead desarrolló las condiciones de posibilidad de la autorreflexión. Mantiene que la transformación de las fases de la acción en signos gestuales posibilita que un actor reaccione ante sus propias acciones. El comportamiento humano se orienta a las posibles reacciones de los demás. Sin embargo, la filosofía política de Dewey no toma como punto de partida un antagonismo entre los individuos y el Estado, sino los problemas internos de la acción del grupo. Tanto el Estado independiente como el individuo autónomo se constituyen en el público fundamentado en la comunidad de acción. Partiendo de lo anterior, el orden social no requiere a la unanimidad de los miembros de la sociedad. La comunidad humana vincula la unicidad individual y el reconocimiento y uso compartido o universal de los sistemas simbólicos. Mead destacaba la importancia del diálogo interior, que desembocaba en la teoría self-social, que entiende que la interacción condicionada o estructura a la persona en tres aspectos. Yo, relaciona las actitudes de otro hacia él. Es la parte donde se encuentran los valores más importantes para el sujeto. Self, el sí mismo, parte por el que yo puede tomarse como objeto y analizar la imagen de uno mismo ofrecida al exterior. El self permite a las personas autopercibirse y tener una concepción de sí mismos. Me, parte por el que yo es conciencia del self. Se generaliza o lo experimentado con el self a un modo de actuar del yo.
para ese colectivo o ámbito concreto de la vida. Park. El objeto de estudio de Park es la conducta colectiva ante la crisis, la cual requiere una representación colectiva constituida a partir de la comunicación, entendida como sistema de símbolos. Su premisa dice que el estudio de la acción colectiva es el estudio de las formas de constitución de las representaciones colectivas. Herbert Blumer usa el término interaccionalismo simbólico en 1938 con las siguientes premisas. Primero, el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él. Segundo, los significados son producto de la interacción social, principalmente la comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del individuo como en la producción social de sentido. Tercero, la utilización del significado por el agente se produce a través de un proceso de interpretación propia, que supone autointeracción y manipulación de significados, es decir, las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los procesos interactivos en función de sus expectativas y propósitos. Erving Goffman. Su teoría dramatúrgica entiende la interacción como la representación de roles. Estableció una de las corrientes de interacción más útiles para comprender la motivación en los actores sociales. La vida social de una persona es la escena y cada persona va actuando conforme a la situación en la que está inmersa en cada momento. Finalmente, en el plano de la teoría del orden social, el interaccionalismo simbólico impone una revitalización de los modelos utilitaristas y funcionistas. También la tradición del interaccionalismo simbólico puede ofrecer un importante material en las categorías de las conductas colectivas y el movimiento social. Estructuralismo y postestructuralismo. Estructuralismo es toda conclusión de las sociedades que tiene que ver con una estructura social que determina lo que un individuo o un grupo de individuos puede pensar, saber, decir y conocer. Postestructuralismo. Si bien es cierto que todo acto se circunscribe dentro de un marco definido de la intervención y las interconexiones que tienen los actores dentro de la estructura deben ser tomados en cuenta. Los principales exponentes son Saussure, el cual constituyó la lingüística como ciencia, la cual se enfoca en la lengua y no en la habla. Para él, la lengua es un sistema de signos en donde cada elemento está distribuido y organizado para accionar en forma unificada, mientras que el habla es el uso individual del sistema. Levi Strauss introduce el enfoque estructuralista en las ciencias sociales influenciado por Saussure. Levi Strauss da estructura al pensamiento humano con base en la lingüística estructural. Existe un pensamiento salvaje, latente en todos los seres humanos, desde aquellos considerados primitivos hasta el científico más preparado. En todos los casos, este antepone la mente a las experiencias. También se menciona la competencia lingüística, la cual no solo consiste en dominar sintácticamente las frases, sino en el uso adecuado de ellas frente a determinadas circunstancias. A ello se le suma la competencia adquirida, la cual se refiere a la capacidad de determinar cuándo, dónde y de qué manera se habla. Levi Strauss afirma que el auténtico estructuralismo capta las cualidades intrínsecas de determinados tipos de orden y estas propiedades no expresan nada que no sea externo a ellas. Dentro del estructuralismo existen 3 puntos. A. Signos con significante y significado. El significado se refiere a la asociación de ideas y el significante es la palabra en sí misma. B. Valor relacional de los signos. Un signo no tiene valor por sí mismo, solo dentro de un sistema lingüístico en oposición a otro signo. C. La importancia recae en lo aparente, sobre lo evidente en la estructura mental, primero lo inconsistente y todos los seres humanos cuentan con ese orden. El análisis de los sistemas mundiales. El análisis de los sistemas mundiales es una protesta contra la estructura que se impuso a la investigación sociológica desde su origen. A mediados del siglo XIX, tiene génesis en la protesta moral y la protesta política. Tiene dentro de sus características la crítica de las investigaciones que parten de afirmaciones científicas, afirmaciones referentes a las posibilidades del conocimiento sistemático de la realidad social. El análisis de sistemas mundiales propone un debate sobre el paradigma, no es un paradigma. Existen 7 supuestos comunes de la investigación sociológica. Número 1. Las ciencias sociales se constituyen por disciplinas que son agrupaciones intelectualmente coherentes de objetos de estudio distintos entre sí. Las ciencias sociales surgieron a lo largo del siglo XIX, suelen enumerarse en antropológica, económica, ciencia política y social.
Número 2. La historia es el estudio y la explicación de lo particular tal como ha sucedido realmente en el pasado. La ciencia social es la formulación del conjunto universal de reglas que explican la conducta humana y social. Número 3. Los seres humanos están organizados en entidades que podemos denominar sociales, entre entidades que constituyen los marcos sociales fundamentales dentro de los que se desenvuelve la vida humana. La sociedad, un tejido de uso y costumbres que mantienen unidos a un grupo de gente. Existen tres formas sistemáticas históricas, son los minisistemas, imperios mundiales y economías mundiales. El sistema mundial moderno surgió de la consolidación de economía mundial y tuvo tiempo de alcanzar su pleno desarrollo como sistema capitalista. Teoría crítica. La teoría crítica se emplea al referirse a la doctrina desarrollada por la Escuela de Frankfurt, donde un grupo de pensadores fundó el instituto desarrollado un nuevo cuerpo teórico clasificado por algunos autores como neomarxista. Uno de los principios de la teoría crítica es que se opone a la separación entre sujeto y realidad. La finalidad principal de la teoría crítica esperaba superar el prolongado purismo teórico del materialismo histórico y posibilitar una fusión fecundada entre la ciencia social académica y la teoría marxista, así como la utilización sistemática de todas las disciplinas de investigación de la ciencia social en el desarrollo de una teoría materialista de la sociedad.